En el sector sur de Pudahuel, el muerto, un motochorro abatido por carabineros. Este es un punto de interés policial. Lo que no imaginaban los investigadores es que en Renca estaba el centro de operaciones de estos traficantes de ketamina y otras drogas. Además de encontrar una importante cantidad de drogas, específicamente ketamina y marihuana, encontramos una inédita cantidad de dinero, o al menos que yo no había visto tanta cantidad de dinero para un traficante al menudeo, cerca de 230 millones de pesos. Esta persona no tiene ningún giro ilícito y es la recaudación de la venta de drogas. En esta maleta se encontró una millonaria suma en efectivo. Además, la policía identificó diversas bolsas donde se guardaban más de 200 millones de pesos. Llama la atención del Ministerio Público la alta denominación de los billetes. En estos delitos de tráfico, el efectivo siempre es menor. La Operación Estrella del Sur logró la detención de 3 personas por ahora. 3 personas, 2 en la comuna de Pudahuel y el tercero en la comuna de Renca, en donde van a pasar a control de detención, van a ser formalizados por tráfico, ya que no eran cantidades menores las que se les incautaban, sin perjuicio que ellos vendan a consumidores finales, y se les va a solicitar prisión preventiva. Y además se va a incautar esta importante cantidad de dinero de la venta de drogas. El conteo final del dinero encontrado en el domicilio del líder de la banda asciende a 376 millones de pesos en efectivo. La suma más alta incautada por la policía en el sector occidente de la capital por delito de tráfico. Los detenidos enfrentarán a la justicia este miércoles una operación que podría revelar una red de narcotráfico en donde uno de los puntos de ventas era al lado de un colegio. Vamos con esta información de último minuto. El cuarto juzgado de garantía de Santiago resolvió este miércoles mantener en prisión preventiva al abogado Luis Hermosilla al considerar que su libertad representa un peligro para la sociedad. Sí, esta decisión se adoptó tras la audiencia de revisión de medidas cautelares que solicitó su defensa, que buscaba sustituir la prisión preventiva por arresto domiciliario total, cosa que finalmente no ocurrió. Claro, durante la audiencia, su hermano y abogado defensor Juan Pablo Hermosilla argumentó a favor de este cambio de medida cautelar basándose en los problemas de salud del imputado y en la declaración de Leonardo Villalobos, la cual, según él, según su defensa, los culparía de alguno de los delitos que se le imputan. Sí, se presentaron además antecedentes médicos, entre ellos un certificado psiquiátrico que evidencia un deterioro en su estado psíquico y un informe cardiológico que da cuenta de un aumento en su presión arterial el viernes 16 de mayo. Claro, de hecho, ese fue el episodio donde requirió atención médica por parte del ex subsecretario Manuel Monsalve, quien es médico, como sabemos, de profesión. Estaba ahí. Claro, a pesar de estos antecedentes, la jueza Andrea Osorio resolvió mantener esta medida cautelar. Va a seguir en Capitán Llaver Luis Hermosilla, afirmando que su libertad sigue siendo un peligro para la sociedad, aunque disminuido, porque social y públicamente la imagen del señor Hermosilla, dijo, se ha visto disminuida al máximo. Sí, la magistrada reconoció las complicaciones de salud, quien ya lleva 9 meses en prisión preventiva, imputado por soborno, lavado de activos y delitos tributarios. Bueno, en consecuencia se le ordenó hacer más controles médicos, pero mantenerse 2 controles diarios, exactamente, pero sigue ahí con la misma medida cautelar. Cerramos las noticias, 3 de la tarde con 30 minutos, pero como siempre nos dejamos con Contigo en Directo. Vamos a saludar a Karina Álvarez y a Roberto Cox, que ya Hola chicos, ¿cómo están? Me encanta cómo se ve la cordillera nevada detrás de ustedes. Así es. Parece que tomaron... Fue muy buena la lluvia. Foto de hoy día en la mañana. Foto, ¿no? Sí, después de la lluvia. Oye, miren, tenemos esta tremenda pauta preparada para el día de hoy. Miren todos los temas que tenemos, No hay nada. No hay tinta. Pero falló la tinta. Falló la tinta. O no hay nada. Se llama o no hay eso. nada. Sí. Oye, pero ¿sabes dónde no hay improvisación? Es lo que está ocurriendo en Iquique, Porque un carabinero usó su arma de servicio contra un chofer de un bus que no quiso parar en una fiscalización. Vamos a tener más detalles en unos minutos más porque fue un hecho completamente inusual, ¿no? Carabineros disparando, no al interior, pero ahí en las inmediaciones del terminal aéreo de Iquique. Mucha preocupación allá en el norte. Así que eso y mucho más, no, pero sí es verdad, para atrás.
para atrás está Están escrita. todos los temas. Está, Aquí están sí, todos los temas que después me van a tenemos retar. muchas cosas obvio. para hablar el día de hoy. Después van a decir, pucha Karina, Jaime al equipo. Ahí está la pauta, sí está. No, lo que pasa es que eso pasa en todas las casas. ¿Dónde que se queda echa a nosotros? perder el cartucho de tinta pauta de justo cuando hay algo importante que imprimir. Hay que imprimir en blanco y negro, Karina, ¿eh? Hay que Eso, ahorrar tinta. ahorrar tinta. Eso y más a continuación, como siempre. Un abrazo. Nos vemos, que esté muy bien. Buen programa. Con Glucerna, llévate bien con la diabetes. En junio, La Roja vuelve a jugar las eliminatorias. El fútbol se vive al máximo en Disney Plus. Y Contigo en la Mañana, líderes por 5 años consecutivos. Presentan Contigo en Directo. Ya, ¿cómo están? Bienvenidas y bienvenidos a Contigo en Directo. Hoy día de blanco los patudos, porque fue justo. Ni siquiera nos pusimos de acuerdo, No, estoy ¿o no? indignado, Karina, porque yo me puse esta linda camisa con puntitos, pero no se ven en pantalla, me parece, los puntitos. A ver. Así que el diseño del día de hoy no se nota. Regular No sé corto. Si se la ve gente algo. tiene una buena definición en su televisor, Tal lo vez puede se ve, ver. sí, pero tiene puntito Ahí la sí. camisa. Así es. Oye, ahora está más moderada la temperatura. Por Dios que partimos bajito hoy día, ¿no? 1,6 fue la mínima del día de hoy. Y si alguien viera esta imagen de la región metropolitana, no se imaginaría que en la mañana El estuvo frío que tan hizo. helado. ¿Cuánto tenemos ahora? Mira, estoy tratando de actualizar porque tengo... Verá. Espera, la cosa falla está la rara. tinta, falla la impresora y falla No, internet también, ¿eh? ahora hay wifi. Activen el No, wifi, señores. espérate. Es una buena... ¿Sabías que periodísticamente es una buena señal? ¿Ah, sí? 21 grados a esta hora en Mira, subió bastante a pesar del Súper frío de la mañana. agradable, Sí, pero aún más agradable para que se queden junto a nosotros esta tarde, ¿no? Vamos a comenzar de inmediato con lo que está pasando a esta hora en la comuna de La Florida. Ahí está Fran Madariaga, que nos va a contar sobre una fiscalización. Fran. ¿Qué tal, Fran? ¿Cómo están? Muy buenas tardes. Pero lo primero que quiero señalar es que yo ya no entiendo el clima. No. A ver, el lunes estábamos con paraguas, ayer estábamos con chaqueta, pasando frío, hoy día ando casi con polera. Y este sol, déjame decirte que se siente un poquito más de 21 grados. El tiempo está muy loco. Acá estamos un poco sufriendo con nuestro camarógrafo Robin, porque acá mi compadre además está muy abrigado. Así que vamos a ver cómo va a andar Es que en es unos friolento, minutos después, Robin. cuando Si se empecemos a enferma la avanzar gente con después, esta fiscalización. Es friolento Robin, ¿sí o no? Sí. Friolento, Sí. algo dice algo. Lo Vamos a ver cómo conocemos, lo andar en unos conocemos. minutos más, muchachos. ¿Ah? Como Batman, dice. Dicen que Así te es. conocen allá, Robin. Mira, no sé. Vamos a avanzar, chiquillos. Queremos mostrarles la fiscalización que está sucediendo en estos momentos en la comuna de La Florida, en específico en la calle Froilán Roa, donde se están divisando diversas cosas. Por un lado, estamos revisando, buenas tardes, ¿cómo están? Estamos revisando el grabado de patentes. Ay, Recordemos ay, que es ay. una normativa que ya está hace un par de días. Y también, por supuesto, los documentos, que mantengan estos documentos. Vamos a ver cómo va esta fiscalización que comenzó hace unos pocos minutos acá en la comuna de La Florida. Y mira, si estoy mirando más o menos, acá el conductor no quiere nada con nosotros al parecer, pero si estoy mirando desde acá no se ve que tuviera justamente el grabado patente. Es lo que faltaría acá. Estamos con Alejandro Olmedo de la comuna de La Florida, quien va a ser nuestro vocero en esta fiscalización el día de hoy. ¿Qué es lo que ocurre con este vehículo? Buenas tardes. Hola, buenas tardes. Sí, mira, estamos controlando ahora una nueva implementación que hizo la ley de tránsito, que los vehículos tienen que llevar grabado en sus vidrios la patente única. Y este vehículo no la tiene. Esto empezó a regir del 15 de mayo. Claro, y ahora él presenta la documentación correspondiente, pero no tendría solamente eso. ¿Qué ocurre en este caso? Ya en este caso corresponde una citación al juzgado de policía local.